hay algo de la configuración en la histeria que toma la forma de una demanda que puede ser insaciable, a un otro que se siente exigido, ¿no? A dar eso que ella cree que le corresponde. Entonces, en general hay algo de la dinámica del vínculo con el otro que en la histeria va a tomar la forma de la demanda. La demanda de ese objeto, que está ligado a la lógica fálica, y es que la histérica cree que ella no tiene algo que le falta y que el otro se lo puede dar. Una forma clásica es la configuración donde hay una mujer histérica y un hombre obsesivo que justamente se eligen, ¿no? y se acompañan, pero donde justamente la trama en ellos toma esta forma, ¿no? Ahí donde la histeria demanda algo que el obsesivo se siente compelido a dar, y ahí están, ahí luchan. La mujer está permanentemente, ¿no?, convocándolo. Se suele decir que el obsesivo está bastante desviado, ¿no?, desencontrado de su propio deseo. La histeria lo que hace es traerlo todo el tiempo, ¿no?, a colación y a juego, eso que el obsesivo intenta justamente no saber nada con su deseo. Entonces es muy interesante ver cómo la mujer le demanda al hombre eso que él siente que debe responder y que nunca podrá hacerlo. Alejandro Campot aquí, bienvenidos a la clase número 12 de Psicopatología. Hoy vamos a tener con nosotros a Florencia Tórtora. Compartimos un equipo de trabajo con Florencia. Ella es psicoanalista y tiene una especialización en clínica de adultos. Florencia va a trabajar 3 temas. En primer lugar, va a hablar de la importancia del Edipo en la clínica y en la teoría psicoanalítica. Como segundo punto, va a tocar los momentos o los tiempos del complejo de Edipo. Y en tercer punto va a ser un muy rico análisis del cuento de la Cenicienta o de la película de Disney de la Cenicienta, donde va a articular ciertos puntos centrales de la trama de esta historia con cuestiones a nivel del complejo de Edipo en la mujer que después nos van a dar el pie para pensar qué pasa a nivel de la histeria. Hola, ¿qué tal? Me presento antes que nada. Mi nombre es Florencia Tórtora. Y le quería agradecer especialmente a Alejandro Campot, un colega y amigo, por esta oportunidad. El tema de la presentación de hoy es complejo de Edipo en la mujer, que es un concepto crucial del psicoanálisis. De allí que la extensión del tema, por supuesto, es mucho más amplia de lo que pueda abordar aquí en esta conversación. El interés del tema no es solamente teórico, sino también clínico. Saben que Edipo toma su nombre justamente del mito griego. No voy a entrar demasiado en eso, pero sí nombrar que también popularmente se ha conocido el complejo de Electra en la mujer. Si bien esto se popularizó de esta manera y un poco de esa forma paralela, digamos, ¿no?, como el Edipo en el varón y la Electra en la mujer, Freud no estuvo de acuerdo con eso. Es Jung, discípulo de Freud, quien toma la tragedia griega escrita por Sófocles sobre Electra para remitir un paralelismo entre el complejo de Edipo, tomado del mito de Edipo, con el complejo de Electra, tomado de esta historia entonces. Electra es una hija que queda gran parte de su vida esperando vengar la muerte de su padre a manos de su hermano. El padre de Electra muere traicionado por quien va a ser luego el nuevo esposo de su madre, ¿sí? Entonces la madre de Electra, junto con su nuevo marido, digamos, asesinan al rey de aquel momento, y es Electra quien espera toda una vida para vengar a este amado padre. Es Orestes, su hermano, quien lleva a cabo la venganza. En definitiva, lo que intenta mostrar, como les decía, este mito es que, bueno, por amor hacia el padre, Electra entra en competencia y rivalidad con la madre, a quien finalmente incluso, digamos, desea matar, ¿sí? Freud no está de acuerdo con acuñar este término, no pensaba que el paralelismo entre justamente el varón y la mujer en el Edipo fueran de alguna manera asimilables de ese modo, porque suceden de una manera distinta, y un poco eso es lo que vamos a intentar transmitir hoy, justamente la diferencia entre lo que, digamos, clásicamente se conoce como el Edipo en el varón y, bueno, las diferencias con el Edipo en la mujer. Me parece interesante el planteo que hace Nacio respecto a qué es el Edipo, ¿no?, y si es, digamos, una construcción teórica, si es una fase del desarrollo y observable en el crecimiento y en la conducta de los niños, si es una fantasía que se puede deducir, si es un mito. Él va a decir que es todo eso a la vez. Remito esta clase en verdad a las que dio Alejandro previamente respecto a complejo de Edipo, lo que mencionó del complejo de Edipo en el niño y en la niña, y los ejemplos, bueno, a mi parecer muy acertados y
y maravillosos explicados en relación a, bueno, el cuento de la Sirenita, ¿no? Y cómo se puede ver. De hecho, yo después por ahí voy a hacer un paralelismo también con otro cuento muy, muy conocido y clásico que es La Cenicienta, donde, bueno, se puede ver algo de la conflictiva edípica. Entonces, bueno, los remito también a esas conversaciones que son tan claras y doy por sentado algunos temas en relación a la conflictiva edípica central y al desarrollo de esto en el varón. ¿Qué sucede en el complejo de Edipo femenino? Bueno, es un poco más complejo justamente, como digamos, su término indica y en la redundancia, que en el varón, básicamente porque el varón no tiene que hacer un cambio, digamos, de objeto, ¿sí? El varón ya ama a su madre como primer objeto de amor y es esta misma madre y este objeto de amor el que va a prevalecer y a continuar en todo el trayecto edípico. El complejo de Edipo en la niña es justamente quizás un poco más complejo, en principio porque, digamos, hay una corriente tierna hacia la madre en una fase que se puede llamar preedípica y luego hay un cambio de objeto sexual, es decir, el cambio de la predilección por la madre a la elección amorosa en relación al padre, con lo cual, bueno, justamente, ¿no? Este cambio de objeto y, digamos, por supuesto siempre cargado además por la ambivalencia, ¿no? Recordemos que no es solamente en su versión simplificada amor y odio, ¿no? Hacia ambos progenitores. Bueno, además, digamos, esto implica que haya más fases descriptas para el complejo de Edipo en la niña que en el varón. Se puede observar una primera etapa que se llamará preedípica, justamente donde la niña toma como objeto de amor a la madre. Tiene que ver con toda digamos, el poseer a la madre, el tomar el cuerpo de la madre y es de alguna manera, bueno, este vínculo tan catectizado y tan divinizado con ella que configura, insisto, toda la primera parte, ¿no? Pero es propiamente, si se quiere, preedípica. La entrada a la siguiente etapa del complejo de Edipo en la mujer tiene lugar cuando la niña descubre la diferencia sexual anatómica y se da cuenta que eso que ella hasta el momento conocía, que tiene que ver con sus órganos genitales, su clítoris, todo el placer que ese área le procuraba. Recordemos que estamos en la etapa fálica, donde hay una gran preponderancia, como la tuvo la boca en la etapa oral, como sabrán, la tiene, digamos, todo lo que tiene que ver con los intestinos y el área del ano y demás, en la etapa anal, y la tiene en este momento donde ocurre del complejo de Edipo en la etapa fálica. Entonces, justamente hay en la organización, digamos, alrededor de la organización genital, una carga libidinal importante. Entonces, la niña, justamente, que disfrutaba y cuyo órgano sexual le proporcionaba mucho placer, descubre que el niño no tiene lo mismo que ella, que tiene un pene. Sobre esa confirmación, ¿no? Y esa diferenciación es que se viene a establecer, digamos, la sensación de que ella no tiene lo mismo que el varón y que la fantasía es que como no tiene pene no se lo han dado o se lo han dado y se lo han quitado, ¿sí? Es acá donde está la famosa frase donde, digamos, es el niño el que sale del complejo de Edipo por la amenaza de castración y la niña entra en el complejo de Edipo por la misma razón. Como ya sabrán, el niño teme ver amenazado ese órgano sexual tan preciado y eso hace que, bueno, abandone sus deseos incestuosos con su madre. En cambio, la niña es a partir de observar esta diferencia sexual y de pensar que, bueno, de vuelta, la madre no le ha dado eso que debería haberle dado, después descubre que la madre tampoco lo tiene, es que entra, como les decía, en el Edipo. Me parece importante hacer una diferencia fundamental en lo que tiene que ver con la lógica fálica, justamente esa crítica que se le ha hecho a Freud de ser falocéntrico, ¿no? Y de lo que tiene que ver con el pene en sí. El pene y la diferencia sexual anatómica, como les decía, el varón dispone de un pene y la niña del clítoris, y lo que vivencia en principio es que ella no tiene ese pene, o que lo tuvo y se lo han quitado, tiene que ver con una apoyatura inicial en el órgano sexual masculino, pero luego se desprende de él, ¿sí? Cuando hablamos de falo, en realidad hablamos de ese objeto que puede ser potente, ¿no? Y que puede ser cargado simbólicamente de gran placer, ¿no? Como ese objeto que puede dar placer, ¿sí? Y que puede, un poco de alguna manera, si han visto los sustitutos freudianos, ¿no? El pene luego tiene muchos sustitutos simbólicos que dan cuenta justamente de que no nos limitamos a hablar de eso. Bueno, en esta etapa, que es el de la soledad de la niña, como les decía, luego de descubrir esa diferencia sexual anatómica y sentirse privada de un objeto
como es el falo, que toma la forma del pene, pero les decía, se separa luego de él, se siente humillada y privada de alguna manera de un objeto que no le fue dado y va a culpar a la madre. Esa madre que ayer era omnipotente, hoy resulta ser para la niña alguien que no puede dar ese falo, ni lo tuvo ella misma, ni lo tendrá. Entonces esta es un poco la trama de esta etapa que les describo, la cual va a ser justamente en soledad y donde la niña va a sentir el dolor por esa privación y en parte una humillación a un narcisismo que resultará herido por este objeto tan preciado que le ha sido privado. Esto da lugar a la siguiente etapa, el tiempo del Edipo propiamente dicho, donde esta niña va en busca de su padre para que justamente, digamos, pueda darle ese falo que la madre no. Es acá donde se da este cambio de objeto, de amor, que les decía, por eso en la niña tiene otra complejidad y otra dinámica, ¿sí? Hay un cambio de objeto de amor que no sucede en el niño, va en búsqueda del padre, en un primer momento buscando que el padre le dé eso que la madre no pudo darle, que tiene que ver con el falo. Quiero hacer una aclaración acá también, que me parece interesante. Freud habló de envidia de pene en la niña, ¿sí? Para describir justamente este momento donde descubre, como les decía, que ella no tiene algo que el niño sí y siente justamente esta privación. El autor en el cual me baso fundamentalmente para dar esta clase va a resignificar el concepto de envidia de pene y lo va a nombrar de un modo que a mi forma de ver es mucho más interesante, inclusive acertado, porque va a hablar del anhelo de falo, justamente para diferenciar que de lo que se trata no es en sí del órgano genital masculino, ¿no? Sino de vuelta, de ese objeto dotado, ¿no? y capaz, dotado de poder y capaz de otorgar placer, ¿sí? Como les decía, justamente los sustitutos fálicos son en la vida de las personas múltiples. Y donde, bueno, el pene comienza siendo igual falo, pero luego tendrá sustitutos simbólicos de los más variados. Bueno, entrando en la última de las fases del complejo de Edipo femenino, el tiempo propiamente edípico es ese tiempo en el que la niña se lanza hacia el padre como nuevo objeto de amor, buscando en él que justamente le dé el falo, eso que la madre no pudo hacer, porque ve que él tiene el falo. El padre como dotado de falo y como posible dador del mismo. La niña se vuelca al padre para refugiarse en él, encontrar un consuelo, pero además para pedirle que le dé justamente la dote de ese objeto tan preciado. El padre se niega a esto, en principio porque además no puede dotarla de falo, y se niega justamente a tomarla como objeto de ese amor incestuoso. Y hay acá una diferencia también clave que pasa del anhelo de poseer ese falo y de que la doten del mismo al deseo del padre como objeto incestuoso. Entonces hay una diferencia sutil, pero diferencia al fin, que tiene que ver con el anhelo y lo que tiene que ver con el deseo, que, digamos, en esto Lacan desarrollará toda gran parte de su teoría, versará sobre justamente, ¿no?, la lógica fálica y el reverso del falo y la falta, y cómo esa inscripción simbólica en realidad es de alguna manera la entrada al universo, digamos, de los seres deseantes, ¿no? La inscripción del falo como falta y la entrada a esa lógica simbólica es la que permite que el neurótico pueda desear. Es aquí donde entonces entra el padre como, les decía, objeto de amor, como un objeto sexualizado, el cual pasa a ser un actor principal de las fantasías de la niña y donde, digamos, básicamente se ilustra un deseo que tiene que ver con ser poseída por el padre. En este ser poseída por el padre, en realidad lo que hay detrás es ser una mujer, ¿no? El padre desea una mujer. Y es acá donde vuelve a entrar la madre en escena, justamente como modelo de identificación, ¿no? Esa madre que estaba a un lado de la escena, vuelve a recobrar fuerza como, bueno, esa que el padre desea, ¿no? A quien puede de alguna manera imitar. Entonces esta es la etapa donde por ahí las niñas espían a las mamás cuando éstas se maquillan o se visten, y entonces, digamos, la vuelve a revestir, si se quiere, como un objeto valioso desde este lugar, ¿no? Desde lo que puede ser una identificación. Y acá hay toda, digamos, una corriente que tiene que ver con la feminidad, ¿sí? Esto, bueno, justamente
que en la mujer se recorta, ¿no?, de ese rasgo que puede ser lo femenino, ¿no?, como proveniendo de la madre. Entonces, el comportamiento edípico de la niña se encarna en el ideal, ¿no?, de feminidad de la madre, ¿sí? Toma de ella la referencia. Es en este momento donde la niña se lanza a buscar al padre como objeto de amor y buscando satisfacer ese deseo incestuoso, y se encuentra nuevamente con la negativa, ¿no? El padre se niega a darle el falo, porque incluso eso es imposible, pero además a tomarla como objeto de amor. Entonces, aquí la niña se encuentra nuevamente frente a la angustia de no obtener eso que tanto en este caso desea, y que la lleva a la disyuntiva y a finalmente decir, bueno, si no puedo tener el falo, quiero ser el falo. Esto es lo que Lacan nombrará como la dialéctica de pasar de ser el falo a tener el falo. En esto, digo brevemente este comentario, Lacan no distingue el Edipo en sexos, ¿no?, sino que, bueno, el niño o niña son ahí el falo para la madre, la interdicción y la presencia del padre como prohibición, y como, bueno, de alguna manera él va justamente a nombrar el lugar del padre como metáfora paterna, porque es a través de esa metáfora que se simboliza, ¿no?, una ley, la ley en principio del incesto. Entonces esto lo tomo para decir que justamente es ahí donde la dialéctica del ser a tener al falo es igual en el niño y en la niña para Lacan. Frente a la negativa del padre y la imposibilidad de poseerlo, la niña de alguna manera termina apropiándose de él al modo de incorporarlo, ¿sí? Y hay en esta lógica algo de, bueno, justamente, ¿no?, de devorar, ¿no?, devorar ese padre, incorporarlo y hacerlo propio, identificándose con este rasgo de él. De alguna manera empieza a aparecer lo que tiene que ver con lo que ya Freud nombraba, ¿no?, de la resolución del complejo de Edipo en relación a su incidencia en la elección de objeto y lo que tiene que ver con la identificación, ¿no?, de los padres, y ahí es donde viene esta famosa frase también de que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Vemos así como ambas negativas del padre, en principio a darle el falo y luego a ser el falo para él, resultan en las identificaciones que la niña va a hacer, como les decía antes, primero con la madre y luego con el padre. Es decir, se pueden rastrear hasta justamente el complejo de Edipo y cómo esto se ha dado y resuelto, las identificaciones con ambos progenitores, ¿no? Donde les decía, allí donde se identifica con su madre en relación a, bueno, ese ser mujer, ¿no?, para poder en ese tiempo conquistar al padre, y allí donde se identifica con el padre al no poder poseerlo como un objeto e incorporarlo de esa manera. Hay en la obra freudiana 3 resoluciones al complejo de Edipo femenino. No me voy a detener demasiado en estos. Una de las formas, la más de alguna manera normalizada de estas, por lo menos así también es leído por algunos autores postfreudianos, sería la de que justamente ese falo simbólico tome la forma y se sustituya simbólicamente, por ejemplo, en el caso de un hijo, ¿no? Entonces, ahí donde falo sería sustituido simbólicamente por un hijo, y es la salida que encuentra la mujer a través de la maternidad en, bueno, poder poseer ella misma un falo, ese objeto, ¿no?, de deseo. El hijo como falo, de alguna manera, es eso mismo que, como les decía antes, Lacan va a plantear, ¿no?, que se da en la dinámica del deseo de la madre, que el hijo sea su falo, ¿sí? Las otras 2 resoluciones que plantea Freud tienen que ver, por un lado, con ese caso, digamos, donde hay una especie de renuncia a la sexualidad, en lo que se podría, digamos, describir como un rechazo, ¿no?, al falo. Entonces, donde, bueno, justamente no se accede a ese mundo, digamos, del deseo, ¿no?, y el deseo también puesto en lo que tiene que ver con la genitalidad más propiamente dicha. Y otra de las resoluciones, que Freud lo describirá como en un complejo de masculinidad, ahí donde, bueno, esa mujer se cree portadora de falo y se verá en uno de los tipos de homosexualidad femenina. Recordemos, y en esto siempre hay que hacer hincapié en que Freud, bueno, desarrolló sus teorías en el 1900, ¿sí? Entonces quedémonos con eso, digamos, novedoso y tan asertivo, ¿no? Hay algo de la configuración en la histeria que toma la forma de una demanda que puede ser insaciable, a un otro que se siente exigido, ¿no?, a dar eso que ella cree que le corresponde. Entonces, en general, hay algo de la dinámica del vínculo con el otro que en la histeria va a tomar la forma de la demanda. La demanda de ese objeto, que
está ligado a la lógica fálica, y es que la histérica cree que ella no tiene algo que le falta y que el otro se lo puede dar. Y es ahí donde se instaura, como les decía, algo de esta demanda, ¿sí? Insaciable, que justamente desde la lógica fálica puede ser, digamos, de los objetos más variados, porque el falo tiene esos sustitutos simbólicos que a cada caso tendrán más o menos preponderancia. Una forma clásica que se ve, y es observable, ¿sí? Si bien en un modo simplificado, donde habrá más o menos rasgos de uno u otro, pero es la configuración donde hay una mujer histérica y un hombre obsesivo que justamente, bueno, se eligen, ¿no? y se acompañan, pero donde justamente la trama en ellos toma esta forma, ¿no? Ahí donde la histeria demanda algo que, bueno, el obsesivo se siente compelido a dar, y ahí están, ¿no? Ahí luchan. Entonces, bueno, esto la mujer está permanentemente, ¿no?, convocándolo al hombre, que además, bueno, se suele decir que el obsesivo está bastante desviado, ¿no?, desencontrado de su propio deseo. Entonces, bueno, la histeria lo que hace es traerlo todo el tiempo, ¿no?, a colación y a juego, eso que el obsesivo intenta justamente, no saber nada con su deseo. Entonces, bueno, ahí donde es muy interesante ver cómo esto, ¿no?, la mujer le demanda al hombre eso que él siente que debe responder y que nunca podrá hacerlo, ¿no? Digo, un poco también la resolución interesante y hasta más divertida ahí es justamente ese desencuentro, en realidad lo que Lacan llamará la no relación sexual, ahí donde no hay complementariedad absoluta posible, ¿no? Y bueno, donde siempre se va a estar un poco desfasado en la demanda y en el deseo propio y al otro. Bueno, tan importante y tan crucial resulta la trama edípica que no hay cuento infantil y no hay incluso película de Disney, ¿no?, porque que ha tomado muchos de los cuentos infantiles más clásicos para representarlos en el cine, que no hable de una conflictiva edípica, ¿no? Ya Alejandro nos mencionaba en aquella clase cómo el mito de Edipo se puede ver reflejado en la película del Rey León, y algo del Edipo femenino se puede ver reflejado maravillosamente en el cuento de la Cenicienta. Yo tomé otro de los cuentos clásicos y de alguna manera también llevados al cine, como les decía, por Disney, que tiene que ver con la Cenicienta. Si bien en la Cenicienta se da esto que voy a relatar a continuación, en realidad hay una parte de esta lógica que es inherente a gran parte justamente de los cuentos infantiles, que tiene que ver con la presencia en la vida de una niña de su madre generalmente buena, amorosa, que cuida y que ama a esa niña, es decir, una madre dotada de todas las cualidades positivas que puede tener un objeto, y una madrastra, porque en general no es la madre biológica, que toma todas las cualidades negativas, que es, digamos, dotada de, bueno, ese ser malvado que en general quiere herir o dañar a esa niña. Tiene que ver con algo que Melanie Klein va a nombrar la madre buena y la madrastra mala. Me pareció interesante tomar el caso de la Cenicienta, que si bien, digamos, está centrado fundamentalmente en el vínculo de, digamos, el personaje principal con su madrastra y sus hermanastras, como decía antes, este personaje que siempre aparece, ¿no?, como, bueno, la madrastra malvada que quiere dañar y quiere el mal para el protagonista femenino, que es un poco esta justamente, ¿no?, disociación kleiniana que les mencionaba antes, y que, digamos, si bien se centra mucho en ese vínculo, tiene una lógica edípica. Bueno, todos recordarán el cuento de la Cenicienta, no me voy a detener tampoco mucho ahí, pero sí hay un padre muy poco mencionado en la historia, en general solo algo al comienzo. Hay versiones que dicen que en realidad el padre falleció, en general eso es lo que se ha representado. Otras versiones dicen que, bueno, simplemente se va de la vida de la Cenicienta, pero bueno, lo cierto es que ella ama a este padre que se ha casado con esta madre mala, ¿no?, y queda a merced de esta madrastra y estas hermanastras.
Y si bien, como les decía, no está muy mencionado, está presente a lo largo de la historia, ¿no? Justamente presente desde lo ausente, bueno, en relación a que, como no está este padre, ella queda a merced de estas, digamos, mujeres malvadas en su vida, que, como ya saben, bueno, la tratan en realidad como una sirvienta, ¿no? Por momentos casi como una esclava, y la compelen a una vida dedicada a las actividades y las tareas domésticas. De hecho, es interesante el término Cenicienta porque tiene que ver con quien se sienta en las cenizas, ¿no? De hecho, Cenicienta se sienta en las cenizas de la chimenea a descansar, ¿no? Luego de terminar esas tareas del hogar. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Justamente, digamos, la trama edípica tiene que ver con esto donde, bueno, hay algo, ¿no?, de ese amor al padre que permanece durante una etapa de la vida, de un entrar en rivalidad con, digamos, esa mujer, ¿no?, que poseyó al padre, que en este caso es la madrastra. Bueno, y todo el trabajo que tiene que ver, en este caso, digamos, en Cenicienta, con esa salida, ¿no?, a un mundo afuera del cual incluso es retenida, que tiene que ver con la salida a la exogamia, ¿no? Justamente el paso del mundo endogámico, eso conocido, eso familiar, a la exogamia y ese mundo por descubrir. Y en la exogamia también encontrarse con, bueno, este príncipe, ¿no?, que, digamos, sería justamente la elección de un objeto de amor, bueno, distinto al padre, pero parecido a él en tanto que, bueno, recortará y sostendrá algunos de los rasgos en principio. Bueno, una digamos, elección sexual de objeto similar al del padre, ¿no? Un varón que sea no el padre, pero como el padre. Entonces, bueno, hay algo ahí, ya sabrán un poco, por todos los avatares que tiene que pasar para poder acceder, ¿no?, a esa fiesta, a la cual, digamos, en principio estaba incapacitada para ir, desde el, bueno, no poder disponer de los atuendos, del vestuario, de los medios para llegar allí. Entonces también hace un poco el acento y el foco en todo lo que hay que hacer para atravesar ese camino, ¿no?, desde un mundo más infantil a un mundo más maduro y adulto. Y en esto también está cargado de simbología ese cuento donde, bueno, hay algo de ese traspaso del mundo infantil al mundo adulto que no es sin dolor y sin obstáculos, ¿no? Pero la gratificación de hacerlo, bueno, es mucho mayor, ¿sí? Una vez que uno puede acceder a ese mundo, el regocijo y la plenitud habrá hecho que valiera la pena todo ese esfuerzo. Bueno, es después de todos estos avatares, como ya sabrán, en relación a poder acceder a la fiesta, bailar con el príncipe, pero luego tener que irse corriendo porque se terminaba el hechizo y entonces así perder su zapato y poder dejar tras de sí un objeto, ¿no?, que la representara, mediante la cual él luego pudo rastrearla y finalmente encontrarla. Esto que ya sabrán respecto del cuento, pero bueno, que tiene que ver un poco con justamente encontrar, ¿no?, digamos, en ese príncipe, bueno, un objeto de amor, como les decía, en definitiva exogámico, pero, digamos, edípico en tanto, bueno, elección de objeto similar, ¿no? Un hombre que sea no el padre, pero como el padre. Insisto, hay en los cuentos clásicos una trama edípica en general a veces más y otras menos velada, pero en el fondo se confecciona, ¿no?, algo de esto que es tan, bueno, justamente mítico, ¿no? Algo del mito y del cuento y de la leyenda, que son cosas distintas, pero bueno, que aunan este relato con el que todos nos podemos sentir identificados en algún punto, ¿no? Las definía qué de cuento traer y sobre cuál detenerme un poco más y tratar de echar un poco de luz sobre eso. Pensaba los numerosos ejemplos que hay, ¿no? Donde, bueno, también en Aladín se puede ver esto, esa niña encerrada en su palacio, digamos, viviendo con su padre, amado, y la salida de ese palacio, de vuelta, ¿no?, la salida exogámica, pasar de la endogamia a la exogamia,
y encontrar un objeto de amor distinto al padre, incluso muy distinto, ¿no? Ahí donde Aladdin también viene a mostrar eso que puede ser hasta antagónico, ¿no? Como sabrán, alguien que no era un príncipe, lejos de eso, sino un ladrón, y bueno, elegir justamente algo que podría ser hasta antagónico, porque bueno, como sabrán, Aladdin era lejos de un príncipe, digamos, lo contrario, ¿no? Un ladrón que sería muy difícilmente aceptado por el padre. De hecho, así sucede al comienzo, hasta que, bueno, finalmente el amor triunfa y entonces hasta el padre puede modificar las leyes que él mismo había fundado para poder, para hacer que el matrimonio de su hija con digamos, quien ella eligió pudiera ser posible. Así que, bueno, esa es otra de las versiones edípicas en Disney y que, como les decía, en realidad está plagado por donde uno lo mire. Bueno, con esto doy por concluida esta conversación. Espero que haya servido para ilustrar un poco, al menos mi concepción sobre esta temática a la que me convocó Alejandro. Y bueno, y agradecerles por estar del otro lado y espero nos estemos viendo nuevamente en alguna otra oportunidad. Hasta luego.